Buenos días, jóvenes, un gusto saludarlos. El día de hoy pues vamos a continuar con nuestro trabajo y para hoy pues tenemos un tema muy bonito que es la Guerra Fría. ¿Vale? Bueno, entonces em, decíamos, el tema es la Guerra Fría y principiamos pues diciendo que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y la Unión Soviética, pese a sus profundas diferencias políticas, económicas y sociales, se unieron para enfrentar a las potencias del eje. Recuerdan que ellos formaron el grupo de los aliados para enfrentar a las potencias del eje, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, al terminar el conflicto, al terminar la Segunda Guerra Mundial, las diferencias se evidenciaron nuevamente, dando origen a dos bloques opuestos en pugna, que son el capitalismo, con Estados Unidos al frente, y el comunismo, liderado por la Unión Soviética. El enfrentamiento de estos bloques políticos económicos dio paso a lo que se llamó pues la Guerra Fría, que se caracterizó por conflictos armados que nunca enfrentaron directamente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Nunca se enfermaron, se enfrentaron, perdón, nunca se enfrentaron, pero que, producto de ello, originaron guerras en otros lugares, como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la revolución cubana, la invasión a Afganistán. Es decir, las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se enfrentaron directamente, pero sí provocaron otros acontecimientos bélicos en distintos lugares, como los que ya mencionábamos. eh, los que ya mencionábamos. Entonces, continuamos eh, con esto y decimos que al grupo de países influenciados por Estados Unidos, grupo de países que conformaba Estados Unidos, se le conoció como el bloque occidental. Bloque occidental. En 1947, los Estados Unidos repitieron la estrategia que habían puesto en marcha al final de la Primera Guerra Mundial, el préstamo de dinero para la reconstrucción de Europa, es decir, aquellos países que habían perdido su poder económico durante en las guerras mundiales. Estados Unidos les prestó dinero. Eh, esta acción se conoce como el Plan Marshall. Y se le llamó el Plan Marshall. A través de este plan, pues Estados Unidos deseaba expandir su economía gracias a la venta de productos de sus industrias y el cobro de intereses sobre préstamos, pero también buscaba ampliar su esfera de influencia y frenar el avance comunista de su principal rival, pues que era la Unión Soviética. Entonces, estas eran las estrategias que Estados Unidos perseguía con el Plan Marshall. Eh, Estados Unidos deseaba expandir su economía gracias a la venta de sus productos, pues con el préstamo estos países le tenían que comprar a Estados Unidos y sobre todo el cobro de intereses sobre el préstamo, pero también bus- buscaba ampliar su esfera de influencia y frenar el avance comunista de la Unión Soviética. Los principales beneficios, países que se beneficiaron del Plan Marshall fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, pero la parte de la República Federal Alemana, Italia, Holanda y Bélgica. Estos países fueron los que se beneficiaron con el Plan Marshall.
Cada bloque formó su alianza militar. Cada uno de estos bloques, tanto el bloque comunista como el bloque capitalista, pues formaron su alianza militar. Estados Unidos y los principales países de Europa Occidental integraron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, así se llamó su organización. Organización del Tratado del Atlántico Norte es más conocida como OTAN. OTAN. Y la Unión Soviética y sus aliados construyeron el Pacto de Varsovia. Se llamó su alianza Pacto de Varsovia. Durante este periodo, el mundo vivió el peligro de una nueva guerra, pero con la amenaza añadida del uso de armas nucleares. El país europeo en el cual se materializó con mayor evidencia la Guerra Fría fue Alemania. Alemania fue el país donde la Guerra Fría se materializó con mayor evidencia. Luego de perder la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida. La parte occidental o República Federal Alemana, la parte occidental, República Federal Alemana, RFA, quedó bajo la administración capitalista, es decir, de Estados Unidos, mientras que la República Democrática Alemana, RDA, República Democrática Alemana, o sea, la parte oriental, quedó bajo la influencia comunista, es decir, de la Unión Soviética. En 1961, ante el temor de que sus habitantes escaparan a la sección capitalista, es decir, los comunistas escaparan hacia la sección capitalista, las autoridades de la República Democrática Alemana construyeron el Muro de Berlín. Es una pared que dividía esa ciudad en dos secciones, una occidental y otra oriental. Que decíamos la occidental, pues era la que estaba bajo el dominio de Estados Unidos, dejando una clara evidencia de que una cortina de hierro separaba el mundo en un bloque oriental y otro occidental. Y así se le conoció al muro de Berlín como la cortina de hierro. Con el afán de contrarrestar la influencia de sus enemigos, la Unión Soviética y los Estados Unidos implementaron una política de intervención. Quiero que me escuche bien esto. Con el afán de contrarrestar la influencia de sus enemigos, la Unión Soviética y los Estados Unidos implementaron una política de intervención, tanto política como militar, en otros países. Es decir, como decíamos, estos países, eh, esas dos potencias nunca se enfrentaron, pero sí provocaron enfrentamientos en otros lugares. Tanto política como militar, decíamos, en otros países. Esta intervención podía darse de forma velada o de forma manifiesta, es decir, camuflajada o una, una guerra pues normal. Algunos de ellos, algunos de ellos son los sucesos ocurridos en Guatemala en 1954. Este suceso ocurrido en Guatemala pues es producto de la Guerra Fría. Algunos de ellos son los sucesos ocurridos en Guatemala en 1954 con la contrarrevolución. La contrarrevolución pues fue un movimiento orquestado por Estados Unidos por la suposición de la influencia comunista en Guatemala. Pero escuchemos. En Guatemala en 1954, la intervención fue promovida y apoyada por el gobierno de Estados Unidos a favor del coronel Carlos Castillo Armas para, para que invadiera Guatemala desde Honduras y El Salvador. Estados Unidos consideraba comunista al gobierno de Arbenz y contrario a sus intereses y sus empresas, especialmente la UFCO, o sea, la United Fruit Company, dueña de una inmensa cantidad de tierras
que fueron reclamadas por el gobierno de Arbenz mediante el decreto 900, eh, pues esto eh, preocupó mucho al gobierno de Estados Unidos. Otro ejemplo de intervención política fue el intento de invasión a Cuba por cubanos exiliados y entrenados por la CIA contra la revolución liderada por Fidel Castro. Fin de la Guerra Fría. ¿Cómo empieza el fin de la Guerra Fría? Al comenzar la década de 1980, la Unión Soviética enfrentó grandes problemas económicos, políticos y sociales. Por un lado, la producción agraria no fue suficiente para satisfacer las necesidades de su población. Esto ocasionó enormes problemas de abastecimiento y distribución de alimentos que generaron amargas protestas contra el sistema comunista. Además, el tamaño del ejército soviético era insostenible y la inversión en armamento sobrepasaba las posibilidades estatales. En 1985, el Partido Comunista admitió que era necesario rescatar al Estado de un inminente colapso, por lo que delegó en Mikhail Gorbachev la responsabilidad de realizar el cambio. La crisis económica y moral que afectaba a la Unión de las Repúblicas Soviéticas, la URSS, llegó luego de su fallida invasión a Afganistán, hizo evidente la necesidad de poner fin a la Guerra Fría, establecer lazos con Estados Unidos y participar de la interdependencia económica global que caracterizaba al resto del mundo. La URSS comunicó a sus aliados el fin de su apoyo económico y militar. A partir de ese momento, países como Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, Bulgaria, Checoslovaquia y Rumania vivieron procesos revolucionarios cuando sus gobiernos centrales perdieron el respaldo económico y militar soviético. Entonces, varias repúblicas como Lituania, Letonia y Estonia prefirieron abandonar a la Unión Soviética. Otras le siguieron rápidamente. Y en diciembre de 1991 se formalizó la disolución de la Unión Soviética. 1991 se formaliza la disolución de la Unión Soviética y tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos quedó como la única potencia mundial. La caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética, repito, estos dos grandes acontecimientos, la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991, simbolizan el final de la Guerra Fría como enfrentamiento a nivel de potencias mundiales y supuso el triunfo del capitalismo sobre el socialismo. Entonces, decíamos estos dos grandes acontecimientos, la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991, pues simbolizan el fin de la Guerra Fría como enfrentamiento a nivel de potencias mundiales y supuso, que esto es lo más importante, el triunfo del capitalismo sobre el socialismo. Eh, bueno, jóvenes, voy a detenerme un momentito aquí para luego continuar con el impacto de esta Guerra Fría, no solo en otros países, pero fundamentalmente en Guatemala.